La gente me conoce por ser periodista, por salir muchos años en televisión, por haber aparecido muchos años en el salón de casa de mucha gente dando las noticias. Pero es una tía muy normal, una tía de 45 años que ha intentado buscar la felicidad durante años y años y que ahora mismo, pues nada, ha hecho un periplo de Barcelona, donde nací, a Madrid y ahora empezando una nueva vida en Málaga. Así que creo que esa es un poquito varía. Yo soy una chica con un sueño, bueno, con dos. Uno de ellos es levantarme todas las mañanas cumpliéndolo, que es hacer mi música, que un día haga así con el micro y la gente cante mis canciones. Por otro lado, soy una chica con un sueño, que es el de formar una familia, que es algo que llevo toda la vida queriendo, y ahora pues viene la nueva aventura y el cumplir el otro sueño, que es ser mamá con María, algo que me apetece un montón y que las dos estamos disfrutando muchísimo. Nos acercamos por una amiga en común. Una amiga en común. Pero tú me mandaste el mensaje buenos días. ¿Era yo? ¿Seguro? Yo tengo el móvil. Bueno, pues así fui yo la primera. Pero yo es que tengo muy mala memoria, entonces seguramente lo que ella diga será verdad. Fíjate de lo que diga ella. Si es mentira no lo voy a comprobar. Nos presentó vía teléfono porque fue, ya te digo, en mitad de la pandemia. Así que digamos que el momento pandemia nos vino bien para poder hacer ese match. Yo al principio estaba un poco confundida porque, bueno, intercambiamos mensajes y yo no sabía muy bien por qué, ¿no? Un día recibí un mensaje de buenos días con una foto de una palmera y un amanecer y dije, uy, qué bonito. Y ya, bueno, la conversación fue hacia otra dirección. Y sí recuerdo que una de las primeras veces que estuvimos hablando, yo le dije que justamente estaba mirando lo de congelar los óvulos y que quería ser mamá y tal. Y recuerdo que ella me dijo, pues si quieres ser madre tienes que intentarlo. Y yo pensé por dentro, ojalá sea contigo, pero no se lo dije. No se lo dije y al final fue. El momento de plantearse hacer una familia con Martina creo que fue de la manera más natural, pero es verdad que no sabíamos de qué manera ni en qué forma se iba a materializar. Yo ya tenía 44 cuando empecé el proceso aquí con vosotros. Martina es más joven que yo, ella decidió hacerse la extracción de óvulos. Yo siempre había tenido claro que por mi parte se estaba acercando el momento de congelar los óvulos. Hablándolo con ella, pues surgió la posibilidad de que, oye, inténtalo tú, que a ti te apetece y seguramente por edad pues es más fácil que pruebes tú a ver si lo consigues y si no, ya lo haré yo un poquito más adelante, ¿no? Y fue a la primera. Así que una muy buena experiencia. De hecho, yo hacía unos años que lo había intentado también y en aquella ocasión no lo llegué a conseguir. Igual seguramente en el mundo de relaciones entre dos chicas, seguramente el método ropa igual lo tenemos como más interiorizado, o por lo menos nos había sonado, ¿no? Me parece magia y vamos, ojalá esto se hubiera inventado mucho antes, ¿no? Creo que era la manera más bonita de plasmar esa relación, ¿no? Es decir, de yo tener la posibilidad de coger su óvulo y compartir esa maternidad, pero a tope y a 100% entre ella y yo. O sea, que eso me parece que es el gesto por parte de Martina de más generosidad que jamás he tenido. Yo cada vez que entro por la clínica de Ovoclínica aquí en Marbella, yo tengo la sensación de venir a casa. El cariño, la dedicación y la atención, yo creo que claro que forma parte. Nos habéis transmitido en todo momento que nuestra ilusión era vuestra ilusión y creo que eso es algo que no se puede fingir. Se siente ese calor y ese abrigo por parte del personal y ya te digo, desde las chicas que están justo en la entrada que se abre la puerta y te reciben con la sonrisa y con todo el mundo del personal aquí, solo tengo más que palabras de agradecimiento y ya te digo que cuando entro por aquí entro como si entrara a casa. Saber que hay alguien que te está tendiendo ese hilo te hace sentir muy acompañada y sobre todo muy segura. Para mí Ovoclinic es familia, sí. Para mí es ilusión, porque me han dado mucha ilusión y mucho disfrute durante todo el proceso. Es una montaña rusa, son las 24 horas del día pues pendiente de la medicación, de las sensaciones, o sea, se vuelve un poquito como tu mundo se cierra esa burbuja, ¿no? Si existe el método ropa, que me parece una obra de arte porque es magia, ¿no? Poder compartir la maternidad de esa manera para mí lo hace todavía más único y más especial.
Fue un proceso largo, con los sustos por el camino que hemos tenido, pero sobre todo con naturalidad y viviendo el día a día. Y que semana que pasa, semana que va ganando, ¿no? Yo creo que ha sido como todo muy compartido. Desde el minuto uno, desde el proceso, el momento de llegar aquí a la clínica, la extracción de óvulos, o sea, todo el proceso, las medicaciones, las visitas a la farmacia, o sea, que ha sido como muchas cosas, pero creo que con mucha complicidad. Tienes también la preocupación de cómo se va encontrando María. También es verdad que hay una parte en la que no puedes interferir, que son sus emociones, que las tienes que respetar siempre, pero es bonito poder estar y poderle hacer sentir que somos un equipo y que vamos juntas de la mano. Me alegro mucho de que estemos haciendo esto porque creo que es una información que debería de difundirse mucho más para que todas las mujeres tengamos esa conciencia de que debemos tener el derecho de ser madres cuando consideremos que es nuestro momento. Yo sentí un gran alivio de sentir que cuando todo salió bien y que tenía esos óvulos congelados, para mí fue como hacer el tic en una de las cosas pendientes en mi lista de cosas por hacer y poder respirar y decir, vale, eso lo tenemos ahí y podemos elegir cuándo es el momento, pero ya sé que eso está ahí. Yo recuerdo que estaba tumbada en la camilla con Martina de la mano. Nos preguntaron qué música nos apetecería escuchar por ese momento tan especial. Y yo escogí una que para mí es especial porque era una canción que mi madre escuchaba cuando estaba embarazada de mí y a mí cuando yo nací, me hizo un poquito más, con 7, 8 años, esa canción me volvía loca, yo no sabía por qué, y mi madre me dijo que era porque no paraba de escucharla durante el embarazo, que era I Will Survive de Gloria Gaynor. Yo tenía claro que iba a ser esa canción, de hecho cuando nos lo preguntaron fui yo quien le dije a María, pues ponemos esa, ¿no? Porque al final sé que es una canción muy importante para María y también para su madre. Va a ser una canción que va a pasar de generación en generación, así que a Daniela seguro que le va a resultar curiosa, por lo menos. Fue muy bonito, jamás me voy a olvidar de cuando le di la mano y sonó la canción. Joder, voy a llorar. y bueno, eso, que... Es que... todo es bonito, ¿sabes? Te dicen que es verdad que intentes hacer vida normal con tranquilidad, que te distraigas, pero es que insisto, es que es imposible que te distraigas cuando tienes la sensación de que algo puede pasar en tu cuerpo, porque la realidad es que no notas nada. Al tercer, cuarto día de la transferencia tenía muchos retortijones de barriga. Y yo estaba súper intrigada de decir, por Dios, que me digan ya si sí o si no, ni que sea para vivir con una idea, ¿no? De qué está pasando. Y era Navidad. Y yo me tiré como 5 días diciéndole a María, pero por favor, ¿qué regalo más bonito puede ser que decirme que el test ha sido positivo y si no, pues no pasa nada? Un debate que yo creo que ahora con el tiempo lo vamos a recordar con mucha risa, pero sí que es verdad que son 10 días que son como si fuera... que notas que las horas van pasando, o sea, que las vives con mucha intensidad. Fuimos su madre y yo a por el test, se lo hizo, salió la raya muy flojita, su madre y yo nos agarramos a un clavo ardiendo y dijimos que eso era un positivo por muy flojita que saliera la línea. Cuando vinimos aquí, la línea salió flojita en el análisis, ¿no? Y tuvimos que esperar 3 o 4 días más para que se subiera y se confirmara al 100% el positivo. Yo lo he vivido en todo momento desde el disfrute y no desde el agobio. Es decir, es verdad que no hemos pasado por el proceso del negativo y sé que es muy duro porque conozco a mucha gente que lo ha vivido. Si no sale, no pasa nada, lo volveremos a intentar y creo que es la manera de hacerlo de una manera sana sin que, digamos, que psicológicamente o mentalmente te suponga una carga, porque es verdad que el proceso es largo y requiere de fortaleza. El día que escuchamos el latido era un día que vinimos aquí a la clínica, o Clínica Marbella, simplemente con la idea de ver al bebé. Fue como muy especial porque realmente no esperábamos escuchar el latido en un momento que aquello era la nada, era muy chiquitito, ¿no?
Desde aquí yo quiero mandar a todas las personas, tanto los que han iniciado el proceso ahora mismo, como los que llevan tiempo intentándolo y no lo consiguen. Es decir, a todos los que están todavía a lo largo del camino en algún punto, decirles sobre todo que respiren hondo. Creo que llevarlo con tranquilidad en la medida de lo posible, que no se vuelva, como hemos dicho muchas veces, esa obsesión que luego hace que muchas personas se queden frustradas porque no lo consiguen. Entonces creo que hay que vivir el camino, ¿no? Yo he visto a mucha gente obsesionada, triste, que parece que solo vive por y para eso. Es mucho más positivo verlo desde el disfrute, aunque sea duro y hay muchas decisiones por el camino que son muy duras de digerir. De ahí el valor de lo que decíamos antes, ¿no? Del sentirte que estás en el lugar en el que te van a cuidar, en el que te vas a sentir acompañado durante el proceso, salga bien o no salga en ese momento, que al final intentarlo hasta que uno sienta que es capaz de soportarlo, que sí, porque yo te decía, ¿no? A nivel mental hay que ser fuerte, y creo que sí que hay que ser fuerte, ¿no? Pero la vida no es fácil, entonces hay que intentarlo hasta que uno crea que puede. Es verdad que hay mucha gente que se puede convertir en realmente una obsesión, porque realmente es un deseo tan grande para muchas familias que se convierte en algo angustioso, pero creo que hay que vivirlo con esa alegría, sabiendo que en el camino puede haber baches, así que nada, que mucho ánimo para todos, porque se puede conseguir. O sea, yo insisto, yo era de las que también había encontrado esos baches durante años, no lo había conseguido, y ahora con 44 me quedé embarazada y si todo va bien voy a ser mamá con 45 años. O sea que se puede, se puede. Un abrazo gigante a toda la familia de Euroclinic, nosotros, especialmente nosotras, a toda la clínica de Marbella por haber hecho nuestro sueño realidad de poder formar una familia. Sí, estamos deseando conocer a Daniela, verle la carita, darle un abrazo grande y disfrutarlo. De momento el beso te lo voy a dar yo. Precioso. Te quiero. Te quiero.